Hay historias que merecen ser contadas. Historias de millennials como tú y como yo. Bienvenidos a Desde Afuera. Quien te habla es Leimer Ríos y en esta ocasión desde Dubái. Hoy vamos a estar tratando un tema que creo que es bastante, vamos a decir, bastante denso, pero vamos a tratar de hacerlo cortico, que es cuando uno elige o cuando uno está por tomar la decisión a dónde inmigrar. ¿Ok? Normalmente uno hace como que una especie de balance entre lo que es algún tipo de cultura parecida o cultura conocida. El idioma también es una de las decisiones muy importantes. Nosotros normalmente si no escogemos el español, escogemos el inglés. Pero hay otras personas que se salen de este esquema y eso va a ser algo de lo que también vamos a hablar en este episodio con nuestro invitado. La persona que hoy nos acompaña es ingeniero. Personalmente compartí mucho con él en la universidad. De hecho fue mi compañero de tesis y con quien compartí, yo creo que de la mitad de la carrera en adelante. Este es un guaro falco maracucho porque bueno, ha tenido un poquito de esas tres zonas y ha crecido con eso. Y tuvo un tiempo también que fue activista en la universidad. No tan ligado a la política, pero sí, bueno, a todo lo que ha acontecido en Venezuela. También les quiero recordar que nos pueden escuchar principalmente por Spotify, por Apple Podcasts, por Stitcher Radio y por supuesto por YouTube. Mucha gente de Venezuela me pregunta cuál es el canal de YouTube y en verdad lo tenía con un nombre cualquier cosa, pero ahora pueden buscar Desde Afuera Podcast en YouTube y les va a aparecer el canal. También les quería comentar que este episodio viene por ustedes o para ustedes a través de uno de las personas que nos apoyan, ¿no? Y es mi cuenta personal de Instagram, @leimito. Ahí lo último que hice con respecto a Desde Afuera fue cargar una conversación que tuve con Kiki, que Kiki es una amiga de hace mucho tiempo, jugaba rugby conmigo en Venezuela y vive acá en Dubái. Hablé con ella y de verdad que está buenísimo. Dejo ahí como unas cositas con respecto a lo eh, que es vivir en Dubái, que en verdad está espectacular, no se lo pueden perder. Y bueno, entramos en tema entonces. Quien está con nosotros es José Álvarez, el ingeniero José Álvarez. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, Leimer. Muchas gracias por esa excelente presentación, de verdad. Un placer estar acá. Fanático de tu podcast ya desde el principio, fiel seguidor de esas aventuras que narras semanalmente ahí. No, muchas gracias, José. De verdad que bueno, esto es un proyecto que nació así como que de siempre haber querido hacer radio. Esto es lo que más se parece a la radio. Y bueno, creo también que el aporte es todas esas historias de las personas que nos rodean, que a pesar de que nosotros somos personas ordinarias, como cualquier otra persona, las historias que nos componen terminan siendo extraordinarias y bueno, siempre sirven como que un poquito de ayuda para otras personas que están pasando por lo mismo que nosotros. Entonces, espectacular. José, yo creo que la pregunta obligatoria cuando yo hablo contigo, tiene que ser, primero, la primerita, la obligatoria es, ¿por qué Alemania? Esa pregunta me la hacen de verdad muchísimo. Muchas personas se preguntan miércoles, ¿por qué te fuiste tan lejos? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué no te fuiste, por ejemplo, a Estados Unidos o a Sudamérica? Y la razón de eso es que desde cuando estábamos en la universidad, cuando tú y yo empezamos a trabajar con ASME, con SolidWorks, con Ajá. proyectos, yo me di cuenta que mi pasión en la ingeniería estaba en el diseño. Me gustaba mucho trabajar con el diseño computacional y yo quería, luego de graduarme, irme a un lugar donde yo pudiera estar en la vanguardia, vamos a decir, donde está la innovación, donde se bate el cobre, como decimos nosotros allá en Venezuela. Y a mitad de la carrera yo me puse a averiguar dónde estaban esos lugares. ¿Y cuál será mi sorpresa? Que descubro que en el top 3 de los países estaban metidos Alemania y Japón. Y yo tenía rato ya haciéndole ojitos a Alemania, como quien dice, porque me llamaba mucho la atención su historia, su cultura, su industria sobre todo. Y la verdad me pareció mucho más sencillo aprender alemán que aprender japonés aquí entre nos. Eh, Claro, sí, sí. Sí, y casualmente por aquella época se abrió el curso de alemán en la Universidad del Zulia
y yo dije, mira, esto es una señal, porque hacía años que no habrían cursos distintos que no fueran a inglés o a francés o portugués, y casualmente ese año estábamos tú y yo en el séptimo u octavo semestre y abrieron un curso de alemán. Y yo dije, bueno, este es lo mío, vamos a darle a ver qué tal. Eso lo empecé a hacer yo antes de que tú y yo no fuéramos al colegio alemán, por cierto. Empecé yo a ir a los cursos Claro. sabatinos en Luz. Sí, sí, recuerdo que nosotros tuvimos una época donde empezamos a ir al colegio alemán de Maracaibo para estudiar alemán. Y era así porque, claro, nosotros veíamos, yo incluso también siempre vi a Alemania como una de las posibilidades, por lo mismo que tú estás comentando. Pero, claro, la cuestión es esa, porque, por ejemplo, ya yo sabía hablar inglés para ese momento. Claro. Tú también tenías un muy buen inglés para ese momento, pero cuando uno viene y elige ese otro país, uno viene y se va a Alemania, cónchale, es un cambio bastante grande, ¿no? Sí es, sí es. Porque a pesar de que es una lengua que viene del latín, es diferente de hablar y también es una cultura que uno creo que no conocía tanto para el momento, o sea, Eso es más correcto. allá de cuestiones históricas, pero la cultura como tal uno no la conocía. Sí, no, y debo decir que uno tiene también una visión muy sesgada de qué es de cómo es la sociedad alemana, porque los cuentos que a nosotros nos llegan allá es, mira, los alemanes son súper serios, esta gente casi nunca hace un chiste, siempre está trabajando, son unas máquinas, Sí, casi sí, que a vos te vendían el chiste de que los tipos eran súper serios y súper así. totalmente, ¡Ah! totalmente. Y mira, debo decir que eso es falso. A esta gente también le encanta su rochela. Tienen un humor distinto al nuestro, pero sí les encanta echarse de vez en cuando su relajadita y reírse bastante. Son también muy, muy simpáticos y muy abiertos, debo decirlo también. ¿Tú cuando llegaste a Alemania ya tú tenías una propuesta de trabajo o tú te fuiste en plan de buscar? No, mira, yo me vine acá en un plan de buscar y ahí fue bastante divertido porque cuando yo empecé a hacer los planes, yo había conversado con un amigo que supuestamente tenía un amigo que me podía ayudar aquí en Alemania, ¿sí? Me dijo, no, El amigo de un el amigo. amigo de un amigo, exactamente. Pero ya para aquel momento, cuando yo me vine a Alemania, yo me vine en octubre del 2016. Tenía un conocido acá en Alemania, Tobías, que a lo mejor te acuerdas de él. Claro, Tobías. Correcto. Claro, ese tipo casi me rompe un dedo porque nos dio la locura de que el tipo como que era guardia ¿cómo es que se llama? De discoteca y de vaina. Totalmente, no, Y el sí. tipo, y estaba dando como, y que clases de defensa personal, y nosotros como unos pendejos detrás del Pues, tipo ahí, que clase de defensa personal y cayéndonos a piña entre nosotros. totalmente. Pues sí, aquí, para quienes nos escuchan, Tobías ya se volvió un gran amigo mío. Tiene un máster en psicología acá en la Universidad de Heidelberg y él también es experto en artes marciales. El tipo está practicando artes marciales desde los 13 años, ya tiene 35 y ha practicado jiu-jitsu, kickboxing, MMA y Krav Maga. En aquel momento, Leimer y yo lo conocimos en Maracaibo, que estaba haciendo un tour, le provocó ir a Venezuela 2 meses con su mejor amigo y obviamente no hablaba nada de español y nos hicimos muy buenos amigos de él y aprovechó, él estaba aburrido y nos quiso dar unas clases de defensa personal y como resultado siempre salíamos nosotros coñaseados porque nosotros no sabíamos Sí, nada y el tipo ya eran 20 años de experiencia dando palo, como quien dice. Pero sí, claro, claro, fue claro. una gran amistad que aún hoy en día se mantiene y fue él quien me tendió esa mano cuando yo llegué acá a Alemania, porque cuando yo me vine por Frankfurt y me vine a Heidelberg, que es la ciudad donde estoy ahora, Sí que es un poco más porque, al sur, ¿no? correcto, queda como una hora de Frankfurt al sur. Y es la ciudad donde vivía Tobías. Y yo dije, bueno, si me estoy yendo a Alemania a buscar trabajo, porque yo me vine con la visa de búsqueda de trabajo. Eso quiere decir, yo no tenía ofertas en físico, sino que llegué aquí con todos mis papeles en orden y con esta visa que me permitía aplicar entrevistas. Entonces decidí Claro, venirme. porque con pasaporte venezolano uno puede entrar a Alemania, pero es en calidad de turista. Tú tuviste que sacar una Correcto. visa especial
para buscar trabajo y por lo que me acuerdo, vos no más que podías buscar trabajo en ingeniería. O sea, no era que podías Eso es comenzar a correcto. trabajar en una cafetería, una cosa así, no Eso es podías. correcto. Esa es la visa que se llama el visa de búsqueda de trabajo. No sé si aún se mantiene, pero era una de las grandes ventajas que teníamos nosotros en Venezuela con Alemania, que muy pocas personas sabían. Esta visa te permite, con apostillar tu diploma, te Ujú. permite tener un espacio de 6 meses acá en Alemania para buscar trabajo. Y sí, como tú mismo dijiste, tiene que ser específico de la carrera que hiciste. No puedes trabajar de otra cosa, tiene que ser como ingeniero, lo cual es una gran ventaja, pero también una desventaja, porque tienes que llegar acá con un apoyo económico que te permita mantenerte al menos 6 meses mientras buscas Claro. ese trabajo. Y que no te garantiza el hecho de que vas a conseguir algo, ¿no? Eso es así, o sea, no te garantizo nada. Ellas Sí, te sí. dicen, ellos te dan la oportunidad que vengas a demostrar y a buscar tu trabajo, porque sí les hace falta mucho ingeniero, les hace falta profesionales, sobre todo también del área de la salud, de la ingeniería eléctrica, en software, y favorecen mucho ese tipo de inmigración profesional. Entiendo. José, y yo me imagino, porque, bueno, vos sabéis que Carlota, ella es ciudadana alemana, Agustín también es alemán, y yo, bueno, yo podría solicitar una visa para poder ir a Alemania, pero esa visa, uno de los requisitos que pone, por lo menos si yo nada más estuviese casado con Carlota, que no tuviésemos a Agustín, yo tendría que justificar un nivel de alemán. Para esta otra visa también se tiene que justificar, me imagino. No, para la visa de búsqueda de empleo no me solicitaron justificar el nivel de alemán. Te pedían era que tu diploma estuviera legalizado, que te pudieras apoyar a ti mismo económicamente, o sea, o que alguien te apoyara económicamente por seis De meses. sponsor, sí. Correcto, un sponsor. Te pedían pruebas de que ya te habías intentado contactar con varias empresas acá en Alemania, una carta de motivación que lo podías escribir en inglés, no era necesariamente en alemán, pero la traducción del diploma sí tenía que estar en alemán bueno, para demostrar que tu universidad estaba reconocida en Alemania y que tu carrera también estaba reconocida en Alemania. Pero prueba de dominio del idioma no me pidieron. ¿Cómo es lidiar con el idioma allá o con los idiomas en realidad allá en Alemania? Porque tú me comentabas que hasta cierto nivel se permitía el uso de inglés, pero ya también era como el alemán tenías que manejarlo de alguna manera. O ya llegaba un punto donde tenéis que manejar el alemán. ¿Cómo es lidiar con ese idioma? Porque nosotros somos hispanohablantes. Porque en Venezuela uno normalmente aprendía era portugués, inglés y el español. Sí, Por no decir los otros idiomas que uno dice que habla, y ¿no? a lo mucho italiano, A lo mucho italiano, correcto. eso. Mira, la verdad, aquí se habla mucho inglés como idioma, como segundo idioma. Primero, sobre todo las generaciones más jóvenes son fluidas en el inglés porque empiezan desde la escuela y sobre todo los que fueron a la universidad y los que tienen sus diplomas hablan muy bien inglés. Entonces al principio no es un choque tan fuerte porque muchas de las personas con quienes trata, sobre todo en la ciudad donde yo vivo es una ciudad universitaria, debo decirlo, y eso también Sí. tiene la ventaja de que es muy internacional. Entonces consigues muchas personas que hablan inglés. Eso me ayudó mucho al principio. Pero hablar el alemán te va a abrir muchas puertas porque llega un momento que si tú no hablas alemán, llegas, vamos a decir, hasta acá. Porque, a ver, si tú vas a clase con tus profesores, muy bien, te puedes comunicar en inglés al principio, pero si luego tú quieres ir a la carnicería de la esquina a comprarte un kilo de carne, el carnicero habla alemán. Eh, entonces, Sí, eso mientras, no se va a poner con cómica de tratar de correcto, o sea, entenderte ahí te tampoco. vas a poder pasar un rato entretenido haciendo señas y señalando y pareciendo un poco Tarzán, pero al final logras conseguir la Mm. cuestión. Pero te hace la vida mucho más fácil aprender el alemán. Y es práctica y no es imposible. Mira, yo soy la prueba de eso. Yo, oficialmente, yo lo que tomé cuando llegué fueron 2 meses y medio de curso intensivo de alemán, que era de lunes a viernes mientras buscaba trabajo. Y luego, una vez ya teniendo el trabajo fijo, me puse en clase por las noches, 3 veces a la semana, por 2 meses también. Y llegué luego a un punto que, pues, era practicarlo en el trabajo y hablarlo en el día a día. Claro.
Pues es que eso es algo que yo veo que es en todos lados. O sea, siempre que uno va a un país donde uno, vamos a decir, no habla o no es nativo del idioma que se habla en ese país, nosotros somos nativos hispanos, o sea, a español. Cuando la gente se va a Estados Unidos es como que, bueno, vos podéis conseguir, la comunidad habla hispana en Estados Unidos es bastante grande, pero vos hay un momento donde tenéis un, o sea, el idioma te da un techo. Correcto, te limita demasiado si no aprendas el idioma nativo. Exacto, porque vos con el idioma nativo no es solo una cuestión del trato con las personas, sino que también a nivel legal. Bueno, para poder abrir una compañía se te facilita muchísimo más si vos hablas inglés. Claro. O si no, vas a tener que contratar a una persona que hable inglés para que te pueda ayudar con eso. Correcto, con los Entonces, correspondientes problemas de que tiene que ser una persona de confianza, que tiene que eso, ser bastante eso. controlado. Sí, así mismo es. Sí, es complicado, ¿no? Sí. No, José, yo... y en cuanto... Sí, dime, por favor. No, que era precisamente por eso yo dije, bueno, no me voy a dejar dominar por el miedo al alemán, porque obviamente que sí da miedo, es un idioma nuevo y creo que una de las barreras más importantes que uno tiene que romper al momento de aprender un nuevo idioma es empezar a hablarlo. Porque Sí, es un totalmente. proceso que va paso por paso. Uno aprende como que lo básico del idioma, te sabes expresiones de saludo, de presentación, los números, el abecedario, pronunciación y vas leyendo cosas básicas, escribes, ok, todo bien, pero confiar en ti mismo para hablarlo, creo que es una de las barreras más importantes, porque ya luego que tú confías y dices, bueno, voy, así comete errores, porque de ahí es donde tú Claro. aprendas. En el momento que tú empieces a hablarlo, vas a ver cómo se acelera todo el proceso. Sí, es perderle el miedo, Correcto. totalmente. José, y la transición entre Venezuela y Alemania, porque vos estabas viviendo en Venezuela y de Venezuela te fuiste a Alemania, o sea, vos no tuviste ningún país intermedio, vos, o sea, nada, vos de Caí de una Venezuela vez. sacaste tu visa y te fuiste, claro. Sí, sí, ¿Cómo fue esa transición? O sea, ¿qué puedes decir tú que hubo, que tú sentiste como cambio entre lo que era la vida en Venezuela y la vida en Alemania? Mira, fue un cambio fuerte porque no solamente en lo cultural, sino también el cambio en cuanto al clima, porque yo llegué acá en otoño, que nosotros en Venezuela, para quienes no sepan, solo tenemos dos estaciones, con mucha lluvia y nada de lluvia. Pero Sí, el resto del año son temperaturas que están entre los 25 y los 35, excepto en Maracaibo, que nos pueden llegar a sí, 45 o 50 grados. en Horno City. Exactamente, en la ciudad del sol amada, porque literalmente el sol la ama y a veces demasiado. Eso fue creo que uno de los golpes más fuertes al principio que me costó acostumbrarme, porque yo no estaba acostumbrado a que el día empezara, que el sol saliera a partir de las 7:30 de la mañana y ya a las 4:30 estaba oculto. Y como yo estaba en clases todo el día, eso era prácticamente entrabas en la oscuridad y salías en la oscuridad. Sí, sí. A mí Y me pasó también en Buenos Aires que hubo un momento que trabajando yo llegaba al trabajo de noche y cuando salía era de noche otra vez. Y de verdad que es una sensación horrible. sí, Porque pega uno siente mucho. que se te va todo el día, pega mucho. Pega mucho porque uno no está acostumbrado a eso. Y una de las más grandes ayudas que tuve, y gracias a la tecnología que me permitió mantenerme en contacto con mi familia, con ustedes, con mis amigos, que me permitía echar cuentos, echar broma y vamos a decir, desconectarme un poquito al principio. Porque cuando yo recién llegado acá, yo logré conseguir un apartamento después de... conseguir apartamento aquí es un tema. Hay mucha demanda y Mira, la yo oferta no creo es que en todos tanta. lados, José. Bueno, sí, exacto. Entonces yo conseguí un apartamento pequeñito, como de 18 metros cuadrados, que menos mal tenía calefacción. Aquí es obligatorio que todos tengan calefacción, pero igual yo tenía ese miedo porque hacía mucho frío. Entonces, Que entonces no va que estuviera la maquinita, pero que no sí, funcionara, ¿no? exacto, ¿no? Y pasé miedo porque los primeros 2 días esa condenada calefacción no quería arrancar como era. Y la cama nada que llegaba, a mí me tocó dormir con el colchón en el piso, entonces había cerca del piso, bueno, se congelaba, nada, me tocó comprar cobijas extras y aguantar, guapear. Pero eso creo que fue el choque más fuerte al principio, ese de sentirte, bueno, ya estoy aquí, estoy en un país distinto y uno tiene
que así mismo como que darse la palmada en el hombro y decirle, ok, ya estás aquí, échale pichón, ven a hacer lo que Claro. venías a hacer y no te vas ahorita a echar para atrás porque está haciendo frío o porque está oscuro, no. O sea, tú tienes acá un objetivo y hay que trabajar por eso. No, y además que vamos a decir, la lucha ya es diferente, porque en Venezuela yo me acuerdo que en la universidad, cuando las cosas estaban complicadas con esto de las protestas, las guarimbas y tal, vos salías bastante en la universidad a Sí, reclamar, salía incluso por ahí un video que a vos vienen los policías y te agarran a palo sí, y te llevan y todo. por ahí Salen los está. piecitos de José ahí y los policías cayendo a palo. Sí, Eso es buenísimo. Dios mío, ese video rodó como la pólvora, aunque no se me veía la cara ni nada, eso rodó como la pólvora y amigos del colegio que tenía años que no hablaba con ellos me escribieron, mira, estás bien, vi el video, ¿qué te pasó y tal? Y lo cómico del caso, bueno, para rescatar la parte Es que las cómica, paticas de pollo esas sí, son son inconfundibles. son inconfundibles. Además los zapatos que cargaba siempre porque nunca me los quitaba, esos con unos Eso, zapatos. No, marca Nipa. exacto. No, y lo irónico del caso fue que el día que me agarraron ese día yo casualmente no estaba haciendo nada, sino que simplemente pasé por la protesta y me quedé como un pendejo ahí pagando, como quien dice, como decimos nosotros, ¿sabes? Sin Sí, hacer sí, nada, sí. sino viendo. Y llegó la policía y me agarraron, me sacaron, yo me escondí en una tienda de pastelitos y ahí fueron a sacarme la policía. Sí, que te sacaron arrastrando de ellos, me acuerdo. Me dieron con los cascos, me quitaron el celular y me montaron en la patrulla y bueno, estuve un rato ruleteándome por allá, por Maracaibo. Pero gracias a Dios, Sí, es. sí, yo en ese momento estaba de activista también con uno de los partidos de la oposición allá en Venezuela y mis amigos ahí, vamos a decir que se enteraron rápido y se movieron para que que me soltaran Salí a ese mismo buscarte, día, sí, claro. exactamente. Y a las horas mi mamá me llamó y te vienes de una vez. Esa me sacó más rápido de Maracaibo y no me dejó volver más como hasta en 2 semanas. Saludos a tu mamá, saludos a tu papá, Ey, saludos a tu hermano. saludos a mi familia. Saludos a Moni también, Sí, saludos a tu mamá. Un abrazo inmenso a todos. con gusto. Ve que este capítulo sale el 2 de abril y el día siguiente es el cumpleaños de María Luisa, así que no Ah, se te vaya a olvidar imagínate. llamarla, ¿viste? Ah, con gusto y un feliz cumpleaños. Bueno, no, no se puede felicitar antes. Yo la llamo en Todavía ese no, momento. exacto. Dale. Entonces, claro, aquí volviendo al tema, vos de ese tipo de lucha pasaste a la lucha del inmigrante, porque yo creo que así es como se llama, que es la incertidumbre de encontrar trabajo, Sí. la incertidumbre de saber si, bueno, de gastar la menor plata posible, la incertidumbre de, bueno, cuándo va a llegar, va a ser buena la propuesta, dónde va a ser, ¿me entiendes? Sí, sí. Em, Esos son otros miedos que uno en la época universitaria no conoce. En la época universitaria nuestros miedos era raspar el examen, no sí, aprobarlo, tener sí, una sí, mala nota. Esos eran totalmente. nuestros miedos en aquel momento. A mí algo que me marcó en la universidad fue que una vez yo le escuché a alguien decir que bueno, que había que graduarse, pero había que estar consciente de que cuando uno se gradúa, uno inmediatamente deja de ser un estudiante y comienza a ser un desempleado. Eso es correcto. Eso nos lo dijeron en una de las últimas clases ya, cuando nos faltaba poquito para graduarnos y uno como que, ah, ok, bueno, gracias por el apoyo. Pero es así, en aquel momento uno Pero es solamente ve el así. sentido literal. Uno ve el sentido literal y no se pone a pensar qué está detrás de esa expresión. Qué es lo que conlleva ya salir de la universidad, que es literalmente vas con el pecho abierto a enfrentarte al mundo y tú tienes varias opciones. Uno siempre tienes la opción de escurrir el bulto o tienes la opción de sacar pecho, secarte las lágrimas que se le pueden haber salido a uno y salir al ruedo, que es lo que nos tocó a muchos, que Claro. estamos ahora desperdigados por el mundo, o sea, salir adelante. ¿Tuviste algún momento así donde vos dijiste, o sea, que sentiste que ibas a tirar la toalla? Eh, Tuve algunas dudas, sí, sí las tuve porque al principio yo decía, miércoles, estoy aquí en Alemania, soy ingeniero mecánico y ingeniero de luz, que en Venezuela ser ingeniero de luz representa algo, pero yo decía, ¿representará lo mismo acá en Alemania? Claro. Me puedo medir de igual a igual
con los ingenieros alemanes que uno dice, ingeniero alemán, wow, o sea, eso es igual a calidad e innovación. Es un sinónimo, ¿no? Eso fue al Claro. principio varias de mis dudas y yo decía, cónchale, no puedo tirar la toalla tan rápido cuando ni siquiera he tenido la primera entrevista. O sea, tengo que seguir intentando y aún me quedan seis Te pasó meses. lo mismo. Sí, y me quedan 6 meses. Yo dije, bueno, tengo 6 meses. 6 meses que o lo logro o no lo logro. Y si no lo logro, bueno, tocará volver a intentarlo o tocará ir a otro sitio. Pero tengo 6 meses y en estos 6 meses no me puedo dar el lujo de tirar la toalla. Pero dudas, Pues claro, es que al eso, principio. eso lo hablaba con Jorge no en el episodio pasado, sino en el anterior, que Saludos a era que a Jorge. veces uno es muy duro con... Sí, saluda, Jero. Aljero. Uno es muy duro con uno mismo a veces y a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo apliqué a muchas empresas, pero ya yo me sentía mal sin ni siquiera haber tenido la primera entrevista, Sí, porque uno le pega eso, uno sale creyendo que uno es súper especial, que uno es, como decía tu mamá, tú te lo mereces todo, tú eres lo más bello, claro, tú... O claro. sea, uno sale con esa mentalidad y Es después te que vaya al mundo y te claro, das cuenta de que uno tiene que competir. claro, lo que pasa es que tú y yo, por lo menos a dar un ejemplo más cercano a nosotros dos, que por el trabajo que hicimos en la universidad, nosotros nos codeábamos con muchas empresas, con empresas como que de la industria venezolana y zuliana, que por lo menos petroquímica, industrias de diseño o de metalmecánica, que nos daba contactos en ese ambiente. Nosotros Sí, estábamos ya. cómodos Y estamos metidos en la manguangua Correcto, ya. ya nosotros veníamos de una universidad que tenía prestigio, teníamos los contactos y uno se sentía, como tú mismo dices, especial porque claro, estás en tu terreno. Uno se sentía como un tiburón en Sí, una sí. piscina. Ya cuando uno Sí, sí, sale totalmente. al gran océano, uno se da cuenta, wow, esto es mucho más grande. Aquí tengo que cambiar mi estrategia. Sí, yo lo que era un pescadito con un diente más largo. Sí, exacto, y sale a afilar ese diente y salí Y con sale ese afilado. pa'lante, pues. Y sí, sí, es así, totalmente. Y yo te digo, por lo menos sé que con vos es igual. Después a lo que uno consigue ese primer trabajo, a lo que uno se va desarrollando profesionalmente, uno siente como un sentido de orgullo al decir, ¿sabes qué? Esto me lo gané yo. O sea, Totalmente. no es por donde me gradué, no es por a las personas que yo conozco, sino que yo logré construir esto. Por supuesto, yo siempre agradezco todo lo que aprendí en Luz y a todos los Claro. profesores de Luz, a la gente que estuvo a cargo de la administración de la facultad, que siempre Un tuvimos cariño muy buena inmenso a relación todos con ellos, ellos, sí, sí. con el profesor José Gregorio y con el profesor Mario, Exactamente. por nombrar a dos que son muy representativos, que son el decano y el coordinador de despacho. Correcto. Y al Em, profesor Gustavo, pero nuestro tutor bueno, en la claro, tesis. sensei, El el sensei. sensei Gustavo, que fue, ¿cómo es? El profesor que dirigió la parte de ASME cuando estábamos nosotros a cargo de ASME Luz Sí, y también y nuestro también tutor, fue el tutor de que tesis, nos exactamente. aguantó las locuras todos esos meses. Sí, que cuando le fuimos a presentar la cosa le digo, bueno, está bien, yo los apoyo, que Exactamente, eso como que no es bueno, normal que pase. dale. Y bueno, dale, yo ahí pongo la firma, decía ahí, pero también nos guió mucho. Totalmente, fue una gran ayuda y aún todavía sigue ahí pendiente. Siempre, sí. Pero tienes razón en eso de que cuando uno logra por primera vez ese logro, conseguir el trabajo, que te lo ganaste, te lo sudaste, uno se siente, claro, henchido de orgullo porque dice, esto lo conseguí yo a título personal, mira, me lo gané. Y es así, es un sentimiento muy, muy especial. Ojo, que no está mal tampoco tener ayuda, porque No, yo también he no. tenido mucha ayuda y otros trabajos aparte del que tengo ahorita también, o sea, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en la parte de gastronomía, a mí Félix, tú conoces a Sí, Félix, sí. Félix Morales, él me ayudó a conseguir un trabajo en una pizzería como telefonista y yo te digo, o sea, en ese momento a mí me hacía mucha falta. Y esa ayuda que él me prestó en ese momento, de verdad que fue increíble y me ayudó a muchas cosas. Y así como a mí me pasó para la gastronomía, a otra persona también le puede pasar para conseguir un trabajo en su área Claro, o claro. en el área donde ellos quieren desarrollar. Entonces tampoco es que está mal. Y en ese... Sí, sí. Cuando uno sufre ese proceso de buscar ese trabajo, de que de repente no tuviste gente que en ese momento te pudiera apoyar,
te pudiera dar una mano y lo conseguiste, en verdad que, o sea, la sensación de orgullo, no sé, en inglés es fulfillment, ¿no? Sí, exacto. Sí, vamos a decir, ¿cómo podríamos llamar nosotros? De llenura, algo que te llena por De dentro, llenura, eso. que exuda tu cuerpo esa sensación. Pero es así, porque uno no llega donde está solo. Por ejemplo, yo no llegué aquí para nada solo. Mira, yo gracias a Dios conté con un gran apoyo, sobre todo moral, sentimental, de mi familia, de mis amigos, que eso es una gran ayuda cuando uno está en un país distinto, que tienes ese hilo de esa línea de salvamiento que son esas personas que Claro. están ahí como que no decaigas, dale, vas a conseguir una entrevista la siguiente vez y bueno, cuando vas a la entrevista te dan sus palabras de apoyo o consejos, pero como tú decías, uno cuando le toca ir al ruedo, el que está en el ring eres tú con, no vamos a decir, la compañía o con el entrevistador y obviamente ese Sí. sentimiento te llena. Sí, sí, sí. Sí, todos tenemos, vamos a decir, esos angelitos que nos acompañan, ¿no? Yo, sinceramente, sin Carlota no hubiese podido lograr nada de lo que hemos logrado juntos hasta ahorita, porque siempre, a ver, a pesar de que, como dices tú, es una cuestión de que uno es el que sale al ruedo, ¿no? En el ring cuando suena la campana, el que tiene los guantes puestos es uno. Correcto, pero ni el más grande Siempre están campeón. todas esas personas que ni Exacto. el más grande Ni el más grande campeón campeón llega llega solo. sin un equipo. Así es, ¿no? Y yo, mira, sin mis padres, yo aquí no hubiera llegado hasta donde estoy. Mis padres, mi hermano y, bueno, mis amigos. Sí, bueno, también a mis papás tengo que agradecerle mucho, Sí, porque gracias a ellos fue que yo salí de Venezuela en un principio también. sí, sí. Entonces, bueno, saludos, Paz, saludos, Moni, bendición. Saludos a todos y la bendición. Exactamente. ¿Me decías? José, ha llegado el momento de la pregunta clásica de este podcast, que si tú de repente antes de inmigrar pudieras darte algún consejo, o sea, algo que tuviese sentido que obviamente uno no busca cambiar cómo se desarrollaron los hechos, pero si tú hubieses podido aprovechar algo mejor, o si tú hubieses querido darle un consejo a ese José antes de inmigrar, ¿cuál sería? Yo le hubiera dicho, inscríbete desde el segundo semestre en Asmeluz y empieza a estudiar alemán. Porque la verdad, empecé ambos tarde y aprendí muchísimo, sobre todo de Asmeluz. Y con el curso de alemán, bueno, lo pude empezar a estudiar un año y medio antes de venirme. Aprendí lo básico, pero no llegué tan preparado. Yo aquí llegué con un alemán muy básico, que a lo mucho era para decir hola, mi nombre es José y a pedir comida, pues, pero porque era cuestión de aprender a hablarlo. Pero si pudiera darle un consejo al José del pasado, sería eso. Aprovecha las oportunidades en el momento que se te presenten y no dudes tanto, porque los presentimientos son por algo y si tu presentimiento es bueno, síguelo. Excelente. Bueno, me has comprometido en una próxima entrega a hablar de Asmelú, porque hemos nombrado un montón a Asmelú y la Mira, gente no ¿qué es sabe qué es eso? lo que es Sí, Asmelú, sí. pero ¿qué es eso? ¿Qué es Asmelú? Lo que pasa es que es Pero muy bueno, difícil no nombrarlo porque, bueno, a ver, por ahí surgió sí, esta gran amistad que se mantiene a través de los años y la distancia y es muy difícil pues de ignorar ese nexo. no, y que ha sido también algo que por lo menos a mí en lo particular me ha marcado mucho en mi forma de ser, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Sí, Pero bueno, saludos a toda la gente de Asmelú que están todavía en la seccional allá en Venezuela, sí, saludo a a todos los esos que ya están muchachos. por fuera, que se graduaron también, un fuerte abrazo. Y bueno, José, de verdad que te agradezco mucho por esta conversación. Me encantó este capítulo, de verdad que después del bajón del capítulo pasado con la situación de Venezuela, creo que me hacía falta Una conversación, sí. poder hablar una conversación como esta, exactamente. Un placer, hermano, un placer. Un saludo Y a bueno, no todos. sé si tienes alguna red social que quieras compartir, algún proyecto que estés desarrollando o simplemente para que la gente te conozca y vea todas las fotos de los sitios que visitas y lo que comes, no sé. Sí, bueno, mis redes sociales que utilizo son Twitter, donde más que todo le tiro
bastante fuerte a la situación de Venezuela, pero de vez en cuando unos cuantos memes que nunca están de más. Por Twitter es INGJ Álvarez, como ingeniero J Álvarez, el apodo ahí de la universidad. Y en Instagram es @JAlvarez92. Un saludo a todos. Y un gran saludo a Ketota y a Agustín también. Espero conocerlo pronto. Sí, al jefecito. Al jefecito. Sí, tenés que irnos a visitar. Con gusto, al gran Chimuelo. Sí, señor. Bueno, mi gente, esto fue Desde Afuera. Gracias por compartir este espacio. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcast, Stitcher Radio, y para los que no tienen acceso a Spotify en Venezuela, nos pueden escuchar desde YouTube, en el canal Desde Afuera Podcast. Ahí lo buscan en YouTube y les va a aparecer seguro o el tráiler, que son 2 minutos, y de ahí se meten en el canal, o directamente le aparece el canal. Un fuerte abrazo para todos los que llegaron hasta acá. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Chao, chao.